El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando Miguel Mendoza, un joven de 18 años, se encontraba de pie en la sala de su casa en la colonia Condesa. El ambiente estaba cargado de tensión, casi palpable, como el aire denso antes de una tormenta. Frente a él, sentados en el sofá de cuero marrón que había sido testigo de tantas reuniones familiares, estaban sus padres, don Ernesto y doña Lucía. Miguel, con una mochila desgastada colgando de su hombro derecho y los ojos brillantes de una mezcla de emoción y rebeldía mal disimulada, miraba a sus padres con determinación. Su cabello negro, generalmente bien peinado, estaba ahora revuelto, como si reflejara el caos interno que sentía. «Ya estoy harto de sus reglas, de esta vida aburrida», exclamó Miguel, su voz temblando ligeramente, traicionando la seguridad que intentaba proyectar. «Me voy a buscar mi propio camino». Don Ernesto, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por las preocupaciones y el trabajo duro, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Sus ojos, del mismo tono café oscuro que los de Miguel, buscaban los de su hijo, intentando encontrar una conexión. «Miguel, hijo, piénsalo bien», dijo don Ernesto, su voz grave y cansada. «Aquí tienes todo lo que necesitas. Tu futuro está asegurado en la empresa familiar. Hemos trabajado duro para darte todas las oportunidades que nosotros no tuvimos». Doña Lucía, una mujer menuda pero de presencia fuerte, no pudo contener las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora contorsionado por la angustia. «Mijito, por favor, no te vayas», suplicó, extendiendo una mano hacia su hijo. «¿Qué vamos a hacer sin ti? Esta familia no es lo mismo sin ti». Miguel sintió un nudo en la garganta ante la visión de su madre llorando, pero rápidamente reprimió ese sentimiento. Ya había tomado su decisión y no iba a dar marcha atrás. «Lo siento, ma», dijo, intentando que su voz sonara firme. «Pa, quiero mi parte de la herencia ahora. Me voy a la ciudad». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Don Ernesto miró a su hijo por un largo momento, como si lo viera por primera vez. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió lentamente. «Está bien, hijo», dijo, poniéndose de pie con dificultad. «Si eso es lo que quieres, no puedo detenerte. Pero recuerda, esta siempre será tu casa». Don Ernesto caminó hacia el escritorio de caoba en la esquina de la sala, abrió un cajón y sacó su chequera. Con manos que temblaban ligeramente, escribió una cantidad y arrancó el cheque. Se acercó a Miguel y se lo extendió. Miguel tomó el cheque, evitando mirar directamente a los ojos de su padre. Podía sentir el peso de la decepción y la preocupación en la mirada de don Ernesto, y no quería enfrentarse a eso. «Gracias», murmuró Miguel, guardando el cheque en el bolsillo de su chamarra de mezclilla. Doña Lucía se levantó de repente y abrazó a Miguel con fuerza. «Por favor, cuídate», susurró entre sollozos. «Y llámanos, aunque sea para decirnos que estás bien». Miguel se permitió un momento de debilidad y devolvió el abrazo a su madre. El aroma familiar de su perfume de jazmín lo envolvió, trayendo consigo una avalancha de recuerdos de su infancia. Por un segundo, dudó. Pero luego, recordando sus sueños de libertad y aventura, se apartó suavemente. «Lo haré, ma», prometió, aunque en el fondo sabía que era una promesa que probablemente no cumpliría. Sin mirar atrás, Miguel caminó hacia la puerta principal. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la casa. Abrió la puerta y salió al fresco aire de la noche. El ruido de la ciudad lo recibió, el claxon distante de los coches, el ladrido de un perro en algún lugar de la calle, el murmullo constante de la vida urbana. Miguel caminó hacia su coche, un Volkswagen Jetta usado que sus padres le habían regalado en su cumpleaños número 18. Abrió la puerta, arrojó su mochila en el asiento del pasajero y se sentó detrás del volante. Insertó la llave en el contacto y, con un giro de muñeca, encendió el motor. El rugido del coche rompió el silencio de la noche, haciendo eco en las casas de la tranquila calle residencial.
Miguel miró por última vez hacia la casa donde había crecido. A través de la ventana, pudo ver las siluetas de sus padres, de pie, observándolo. Por un momento, su resolución flaqueó. Pero entonces, recordó todas las veces que se había sentido atrapado, todas las expectativas que pesaban sobre sus hombros, todos los sueños que había postergado por complacer a su familia. Con una sacudida de cabeza, como si quisiera librarse de esos pensamientos, puso el coche en marcha y aceleró. Mientras el coche se alejaba, las luces traseras dejando un rastro rojo en la oscuridad, Miguel no vio a su hermana menor, Sofía, asomada a la ventana de su habitación en el segundo piso. Sofía, de 16 años, había escuchado toda la discusión con el corazón encogido. Ahora, mientras veía a su hermano mayor alejarse, sintió una mezcla de tristeza y miedo. «Volveré a verte, Miguel», susurró para sí misma, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. En la sala, don Ernesto abrazaba a doña Lucía, quien lloraba silenciosamente contra su pecho. El patriarca de la familia Mendoza miraba fijamente la puerta por la que había salido su hijo, su rostro una máscara de preocupación y dolor contenido. «Volverá», dijo don Ernesto, más para convencerse a sí mismo que a su esposa. «Cuando se dé cuenta de lo difícil que es el mundo allá afuera, volverá». Pero en el fondo de su corazón, un temor se arraigaba. ¿Y si no volvía? ¿Y si algo le pasaba a su hijo en esa ciudad que podía ser tan cruel con los jóvenes ingenuos? Mientras tanto, Miguel conducía por las calles de la Ciudad de México, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Las luces de neón de los bares y clubes nocturnos comenzaban a encenderse, prometiendo una vida de emoción y libertad. El joven sonrió, sintiendo que por fin su vida estaba a punto de comenzar. Lo que Miguel no sabía era que esta noche marcaba el inicio de un viaje que lo llevaría a los rincones más oscuros de la ciudad y de su propia alma, un viaje del que no estaba seguro si podría regresar. La Ciudad de México se alzaba ante Miguel como un gigante de concreto y luces, un laberinto urbano que prometía aventuras y peligros a partes iguales. El joven, con los ojos desorbitados por la emoción y el nerviosismo, conducía su Volkswagen Jetta por las amplias avenidas del centro, maravillado por el ritmo frenético de la metrópolis que nunca duerme. El rugido constante del tráfico, el destello de los anuncios luminosos y el aroma a tacos al pastor que flotaba en el aire creaban una sinfonía urbana que embriagaba los sentidos de Miguel. Cada esquina parecía ofrecer una nueva posibilidad, cada callejón escondía un misterio por descubrir. Después de horas de dar vueltas sin rumbo fijo, Miguel finalmente encontró un lugar para estacionar su coche en una calle lateral cerca de la zona rosa, conocida por su vida nocturna vibrante. Con el corazón latiendo aceleradamente, tomó su mochila del asiento del pasajero y salió del coche, inhalando profundamente el aire cargado de la ciudad. «Aquí comienza mi nueva vida», murmuró para sí mismo, una sonrisa de anticipación dibujándose en sus labios. Miguel caminó por las calles bulliciosas, sus ojos saltando de un lado a otro, tratando de absorber cada detalle. Los bares y clubes nocturnos palpitaban con música que se derramaba a las aceras, mezclándose con las risas y conversaciones de los jóvenes que, como él, buscaban emociones en la noche capitalina. En una esquina particularmente animada, Miguel se topó con un grupo de jóvenes que parecían divertirse enormemente. Eran 5, 3 chicos y 2 chicas, todos vestidos con una mezcla ecléctica de ropa vintage y accesorios llamativos que gritaban rebeldía y despreocupación. Chavo. ¿Eres nuevo por aquí?, le gritó uno de ellos, un muchacho de cabello teñido de azul eléctrico y piercings en las cejas. Su voz era amistosa, con un toque de curiosidad. Miguel se detuvo, sorprendido por el repentino contacto. «Sí, acabo de llegar», respondió, acercándose al grupo con una mezcla de cautela y entusiasmo. «Soy Miguel». El chico del cabello azul sonrió ampliamente, mostrando una hilera de dientes perfectos. «Pues bienvenido a la verdadera vida, Miguel». «Yo soy Rafa», dijo, extendiendo una mano tatuada. Luego, señalando a sus amigos, los presentó rápidamente. Ellos son Lupe, Toño, Mariana y el Flaco. Cada uno saludó a Miguel con un gesto o una sonrisa, y el joven sintió que por fin había encontrado su lugar en la gran ciudad.
Rafa sacó una lata de cerveza de una hielera que tenían a sus pies y se la ofreció a Miguel. Toma, pa, que te refresques. Hace un calor de la chingada, ¿no? Miguel tomó la cerveza con gratitud, el frío del aluminio contra su palma se sentía como un bálsamo en el calor húmedo de la noche. Abrió la lata con un chasquido satisfactorio y dio un largo trago, sintiendo como el líquido frío bajaba por su garganta. Gracias, carnal, dijo Miguel, usando la jerga que había escuchado en películas sobre la vida en la ciudad. Se sentía como un actor en su propia película, interpretando el papel del chico rebelde que había soñado ser. Durante las siguientes horas, Miguel se sumergió en la conversación y la camaradería del grupo. Rafa y sus amigos eran estudiantes universitarios, aunque ninguno parecía tomar muy en serio sus estudios. Hablaban de música, de arte callejero, de fiestas clandestinas en azoteas y de lugares secretos en la ciudad que solo los verdaderos conocedores sabían apreciar. Miguel escuchaba con avidez, absorbiendo cada palabra, cada historia. Esta era la vida que había imaginado, llena de libertad, de experiencias nuevas, lejos de las expectativas sofocantes de su familia. A medida que avanzaba la noche, el grupo se movió de bar en bar, de club en club. En cada lugar, Miguel bebía más, reía más fuerte, bailaba con más abandono. El alcohol difuminaba los bordes de la realidad, haciendo que todo pareciera más brillante, más emocionante. En uno de los clubes, una discoteca subterránea con luces parpadeantes y música electrónica que hacía vibrar las paredes, Miguel conoció a Valeria. Ella apareció como una visión en medio de la pista de baile, su cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros, sus ojos verdes brillando con una luz casi sobrenatural bajo las luces estroboscópicas. Valeria se acercó a Miguel, moviéndose al ritmo de la música. ¿Bailas?, gritó por encima del ruido ensordecedor de la música. Miguel asintió, hipnotizado por la belleza y la confianza que irradiaba la chica. Comenzaron a bailar juntos, sus cuerpos moviéndose en sincronía perfecta, como si hubieran sido hechos para bailar el uno con el otro. Después de varias canciones, Valeria se acercó al oído de Miguel. El joven pudo oler su perfume, una mezcla intoxicante de vainilla y algo más oscuro, más peligroso. ¿Quieres probar algo más fuerte?, susurró, sus labios rozando el lóbulo de la oreja de Miguel. Miguel se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Valeria sonreía, una sonrisa enigmática que prometía placeres desconocidos. De su bolso sacó una pequeña pastilla de color rosa. Por un momento, Miguel dudó. En el fondo de su mente, una voz que sonaba sospechosamente como la de su madre le advertía del peligro. Pero luego, el recuerdo de su vida anterior, de todas las reglas y expectativas que había dejado atrás, lo empujó a tomar una decisión. Claro, ¿por qué no?, respondió, tomando la pastilla de la mano de Valeria y tragándola sin pensarlo dos veces. El efecto fue casi inmediato. El mundo a su alrededor se volvió más brillante, más nítido. La música parecía fluir a través de él, cada nota resonando en sus huesos. Se sentía invencible, capaz de conquistar el mundo. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de sensaciones intensificadas. Miguel bailó hasta que sus piernas temblaban, bebió hasta que su garganta ardía, besó a Valeria hasta que sus labios estaban entumecidos. Cada momento se sentía como el clímax de su vida, cada experiencia más intensa que la anterior. Mientras tanto, en casa de los Mendoza, doña Lucía miraba el teléfono con ansiedad, esperando una llamada que nunca llegaba. Había pasado toda la noche despierta, rezando por la seguridad de su hijo. Don Ernesto, incapaz de dormir, se había encerrado en su estudio, sumergiéndose en el trabajo, tratando de no pensar en su hijo perdido en la vastedad de la ciudad. Y Sofía, la hermana menor de Miguel, pasaba las horas en Internet, buscando información sobre adicciones y rehabilitación. Algo en su corazón le decía que su hermano la necesitaría, y quería estar preparada. La noche terminó con Miguel en un callejón oscuro detrás del club, riendo histéricamente mientras el mundo giraba a su alrededor. Valeria estaba a su lado, su maquillaje corrido, su cabello enmarañado, pero aún hermosa de una manera salvaje y peligrosa.
¿qué te pareció tu primera noche en la gran ciudad, Miguel?, preguntó Valeria, su voz ronca por el humo y el alcohol. Miguel la miró, sus pupilas dilatadas por las drogas y la emoción. Es increíble, logró decir entre risas. Nunca me había sentido tan vivo. Lo que Miguel no sabía, mientras se regocijaba en su recién descubierta libertad, era que estaba dando los primeros pasos en un camino oscuro y peligroso. Un camino que lo llevaría a lugares que nunca imaginó, y del que no estaba seguro si podría regresar. La ciudad lo había acogido en su abrazo, seduciéndolo con sus luces brillantes y promesas de placer sin fin. Pero la Ciudad de México, como cualquier gran metrópolis, tiene dos caras. Y Miguel estaba a punto de descubrir su lado más oscuro. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche en que Miguel dejó atrás su vida en la Condesa para sumergirse en las profundidades de la Ciudad de México. El tiempo había pasado como un torbellino de fiestas interminables, drogas cada vez más fuertes y una sensación constante de vivir al borde del precipicio. Ahora, Miguel se encontraba en un pequeño apartamento destartalado en Tepito, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. El lugar era un reflejo perfecto del estado en el que se encontraba su vida, caótico, sucio y al borde del colapso. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, estaban ahora manchadas de humo y salpicadas de grafitis hechos en momentos de euforia química. El suelo estaba cubierto de colillas de cigarros, latas de cerveza vacías y envoltorios de comida rápida. En una esquina, un colchón sucio servía como única cama. Miguel se despertó en el suelo, su cuerpo dolorido por haber pasado la noche en una posición incómoda. Su aspecto había cambiado drásticamente en estos meses, estaba más delgado, casi esquelético, con ojeras profundas que parecían tatuajes permanentes bajo sus ojos. Su cabello, antes bien cuidado, era ahora una maraña grasienta que caía sobre su rostro demacrado. Se levantó con dificultad, cada movimiento enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo maltratado. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron la habitación en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera vender para conseguir su siguiente dosis. ¿Dónde diablos dejé mi celular?, murmuró para sí mismo, su voz ronca y quebrada. Comenzó a revolver entre la basura, desesperado por encontrar algo de valor. En ese momento, un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó. El sonido reverberó en las paredes del pequeño apartamento, haciendo que Miguel se encogiera de miedo. «Miguel. Abre la puerta, cabrón. Me debes dinero». La voz al otro lado de la puerta era grave y amenazante. Miguel la reconoció de inmediato, era el Cuervo, su dealer. El pánico se apoderó de Miguel. Su corazón comenzó a latir frenéticamente, como si quisiera escapar de su pecho. No tenía dinero, no tenía drogas, no tenía nada que ofrecer a el Cuervo. Ya voy, gritó Miguel, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. Dame un segundo, güey. Miró a su alrededor, desesperado. Sus ojos se posaron en la ventana que daba a la escalera de incendios. Sin pensarlo 2 veces, agarró su chamarra raída del suelo y se dirigió hacia la ventana. Con manos temblorosas, Miguel abrió la ventana. El aire frío de la mañana lo golpeó en el rostro, trayendo consigo los olores familiares del barrio, una mezcla de comida frita, basura y smog. Miguel, si no abres la puta puerta, la voy a tirar. La voz del Cuervo sonaba cada vez más enojada. Sin más opciones, Miguel salió por la ventana y comenzó a bajar por la escalera de incendios. El metal oxidado crujía bajo su peso, amenazando con ceder en cualquier momento. Pero el miedo al Cuervo era más fuerte que el miedo a caer. Una vez en la calle, Miguel comenzó a correr. No tenía un destino en mente, solo quería alejarse lo más posible del Cuervo y de las deudas que lo perseguían. Corrió por callejones estrechos, esquivando vendedores ambulantes y saltando sobre charcos de agua estancada. Su respiración era agitada, sus pulmones ardían por el esfuerzo y por meses de abuso de drogas. Pero no se detuvo. Siguió corriendo hasta que las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse contra una pared para no caer. Fue entonces cuando chocó con alguien.
El impacto lo hizo trastabillar y casi caer al suelo. «¿Miguel? ¿Eres tú?» Esa voz. Miguel levantó la mirada y se encontró cara a cara con Valeria. Pero ya no era la chica seductora y misteriosa que había conocido aquella primera noche. Ahora estaba tan demacrada como él, su belleza marchitada por las drogas y la vida en las calles. «Val», murmuró Miguel, su voz quebrándose. «Necesito ayuda». Valeria lo miró con una mezcla de lástima y comprensión. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados y hundidos en su rostro pálido. «Yo también», Miguel dijo suavemente. «Yo también». Se miraron por un largo momento, reconociendo en el otro el reflejo de su propia decadencia. En ese instante, algo cambió en ambos. Una chispa de su antiguo yo, enterrada bajo capas de adicción y desesperación, se encendió. «Tenemos que salir de esto, Val», dijo Miguel, tomando las manos de Valeria entre las suyas. «No podemos seguir así». Valeria asintió lentamente. «Lo sé. Pero, ¿cómo? No tenemos dinero, no tenemos a dónde ir». Miguel pensó por un momento. Podríamos intentar dejarlo todo. Juntos. Un último viaje y luego buscamos ayuda. ¿Qué dices?» Valeria lo miró, una sombra de esperanza atravesando su rostro demacrado. «¿Lo prometes? ¿De verdad lo intentaremos?» «Lo prometo», dijo Miguel, aunque en el fondo de su mente, una voz le susurraba que era una promesa vacía. Juntos, Miguel y Valeria caminaron por las calles de Tepito, dos almas perdidas buscando una última dosis de olvido antes de enfrentar la dura realidad de la rehabilitación. Ambos sabían, en lo más profundo de su ser, que era una promesa que probablemente no cumplirían. Pero en ese momento, la ilusión de un futuro mejor era todo lo que tenían para aferrarse. Mientras tanto, en la casa de los Mendoza en la Condesa, la vida había cambiado drásticamente. La ausencia de Miguel era como un agujero negro que absorbía toda la alegría y la paz de la familia. Doña Lucía pasaba sus días entre rezos y llamadas a hospitales y comisarías, buscando desesperadamente alguna noticia de su hijo. Su rostro, antes radiante, estaba ahora marcado por líneas de preocupación y noches de insomnio. Don Ernesto se había sumergido en el trabajo, pasando largas horas en la oficina para no tener que enfrentar el silencio acusador de la casa vacía. Pero incluso en sus momentos más ocupados, la imagen de su hijo perdido lo perseguía. Fue Sofía quien finalmente decidió tomar acción. Después de meses de investigación silenciosa, la joven de 16 años reunió el coraje para compartir sus descubrimientos con sus padres. «Pa», dijo Sofía una noche durante la cena, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. «Creo que sé cómo podemos ayudar a Miguel». Don Ernesto y doña Lucía levantaron la mirada de sus platos apenas tocados, la esperanza brillando en sus ojos cansados. «¿Qué quieres decir, mijita?», preguntó doña Lucía, su voz apenas un susurro. Sofía sacó una carpeta llena de folletos y información impresa sobre centros de rehabilitación. «He estado investigando», explicó. «Hay lugares que pueden ayudar a personas como Miguel. Lugares donde pueden recuperarse, volver a ser ellos mismos». Don Ernesto tomó uno de los folletos, sus manos temblando ligeramente. «Pero, ¿cómo sabemos si Miguel quiere ayuda? Ni siquiera sabemos dónde está». Sofía miró a sus padres con determinación. «Entonces tenemos que encontrarlo. No podemos rendirnos con él. Es nuestro Miguel, y lo vamos a traer de vuelta». Por primera vez en meses, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de don Ernesto y doña Lucía. Miraron a su hija menor con una mezcla de orgullo y gratitud. «Tienes razón, Sophie», dijo don Ernesto, su voz recuperando algo de su antigua fuerza. «Vamos a encontrar a tu hermano y lo vamos a ayudar». Mientras la familia Mendoza comenzaba a trazar un plan para encontrar y salvar a Miguel, el joven vagaba por las calles de la ciudad con Valeria, ambos atrapados en el espejismo de la libertad que las drogas les habían prometido.
La noche caía sobre la Ciudad de México, sus luces brillantes ocultando las sombras donde Miguel y Valeria se perdían cada vez más profundamente. En algún lugar entre sus calles laberínticas, dos jóvenes luchaban contra sus demonios, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El camino hacia la redención sería largo y difícil, lleno de obstáculos y recaídas. Pero en esa noche, mientras una familia se unía en la determinación de salvar a su hijo perdido, y dos almas perdidas se aferraban a una promesa de cambio, se sembró la semilla de la esperanza. La Ciudad de México, testigo silencioso de tantas historias de caída y redención, guardaba sus secretos en la oscuridad de la noche, esperando el amanecer que traería consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles en un manto de oscuridad salpicado por el neón de los anuncios y el resplandor tenue de las farolas. En las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada, se alzaba una estructura decrépita que alguna vez fue una fábrica próspera. Ahora, sus paredes cubiertas de grafiti y sus ventanas rotas eran testigos silenciosos de la decadencia que se desarrollaba en su interior. Dentro de este edificio abandonado, en lo que alguna vez fue el área de producción, se encontraban Miguel y Valeria, rodeados de otros adictos en diversos estados de intoxicación. El aire era denso, cargado de humo y el olor acre de sustancias químicas que se mezclaban con el sudor y la desesperación. Miguel estaba sentado en un rincón, su espalda apoyada contra una pared cubierta de grafiti desvaído. Sus ojos, antes llenos de vida y ambición, ahora estaban hundidos en su rostro demacrado, la mirada perdida en el vacío. A su lado yacía Valeria, inconsciente, su respiración superficial y errática. «Val. Val, despierta», murmuró Miguel, sacudiendo suavemente el hombro de su amiga. No hubo respuesta. El pánico comenzó a crecer en su pecho, una sensación fría que se extendía por su cuerpo como veneno. A su alrededor, otros adictos se movían como sombras, algunos murmurando para sí mismos, otros inmóviles como estatuas vivientes. El sonido ocasional de una risa histérica o un sollozo ahogado rompía el silencio opresivo. De repente, un grito desgarró el aire estancado del lugar. «¡La policía! ¡Corran!». El caos se desató en cuestión de segundos. Cuerpos que parecían inertes cobraron vida repentinamente, moviéndose en todas direcciones como una bandada de pájaros asustados. El sonido de sirenas, antes distante, ahora se acercaba rápidamente, su aullido penetrante atravesando las paredes del edificio. Miguel, en su confusión inducida por las drogas, intentó ponerse de pie. Sus piernas temblaban, amenazando con ceder bajo su peso. Con un esfuerzo sobrehumano, trató de levantar a Valeria. «Val, por favor, despierta», suplicó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. «Tenemos que irnos». Pero Valeria seguía inmóvil, su cuerpo un peso muerto en los brazos débiles de Miguel. El joven miró a su alrededor, buscando ayuda, pero todos estaban demasiado ocupados tratando de salvarse a sí mismos. Las luces de las linternas policiales comenzaron a bailar en las paredes, acercándose cada vez más. Miguel, en un último intento desesperado, intentó cargar a Valeria sobre su hombro. Pero sus fuerzas, mermadas por meses de abuso de drogas y mala alimentación, lo traicionaron. Ambos cayeron al suelo con un ruido sordo. «No te muevas», gritó una voz autoritaria. Miguel levantó la vista, cegado momentáneamente por el haz de una linterna apuntando directamente a su rostro. «Por favor», balbuceó Miguel, su voz apenas audible. «Mi amiga necesita ayuda». El oficial de policía se acercó, su rostro una máscara de severidad mezclada con algo que podría haber sido compasión. «Ambos necesitan ayuda, chavo», dijo, mientras otro oficial se agachaba para comprobar el pulso de Valeria. «Está viva, pero necesita atención médica urgente», informó el segundo oficial, haciendo una seña a los paramédicos que acababan de entrar al edificio. Miguel observó, impotente, cómo los paramédicos colocaban a Valeria en una camilla y la sacaban rápidamente del lugar. Quiso seguirla, pero sus piernas no respondían. Se sentía como si estuviera viendo todo a través de un túnel, los sonidos y las imágenes distorsionándose a su alrededor. «Vamos»,
Chavo, de pie, dijo el primer oficial, ayudando a Miguel a levantarse. El joven sintió el frío metal de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra en un tribunal. Las palabras del oficial se desvanecieron en el fondo mientras Miguel era conducido fuera del edificio. El aire fresco de la noche lo golpeó como una bofetada, despejando momentáneamente la niebla de su mente. Vio los destellos de las luces de las patrullas, las ambulancias, los rostros curiosos de los vecinos que se habían reunido para presenciar el espectáculo. Mientras lo metían en la parte trasera de una patrulla, Miguel tuvo un momento de claridad. Vio su vida pasar frente a sus ojos, su infancia feliz en la Condesa, el rostro amoroso de su madre, la mirada orgullosa de su padre, la sonrisa traviesa de su hermana Sofía. Y luego, como un río oscuro, los últimos meses de su vida, las fiestas interminables, las drogas, la decadencia, el miedo constante. ¿En qué me he convertido?, susurró para sí mismo, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas sucias. En la comisaría, Miguel se enfrentó a la dura realidad de su situación. Sentado en una celda fría y maloliente, rodeado de otros detenidos, el joven se dio cuenta de lo bajo que había caído. Estaba solo, sin dinero, sin amigos, sin futuro. Tienes derecho a una llamada, le informó un oficial, abriendo la puerta de la celda. Con manos temblorosas, Miguel fue conducido al teléfono. Se quedó mirando el aparato por un largo momento, dudando. ¿A quién podía llamar? Había quemado todos sus puentes, había alejado a todos los que alguna vez se preocuparon por él. Finalmente, con un suspiro de derrota, marcó el número de su casa. Después de varios timbrazos que le parecieron eternos, escuchó una voz familiar al otro lado de la línea. «Bueno». «Sofía», dijo Miguel, su voz quebrándose. Hubo un momento de silencio, y luego, «¿Miguel? Dios mío, Miguel. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?». Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Miguel. La voz de su hermana menor, llena de preocupación y amor, rompió las últimas barreras de su orgullo y negación. «No, Sophie. No estoy bien», admitió, sollozando. «Necesito ayuda». Mientras Miguel lloraba al teléfono, confesando sus errores y suplicando ayuda, en el Hospital General de la Ciudad de México, Valeria luchaba por su vida. Los médicos trabajaban frenéticamente para salvarla de una sobredosis, sus manos expertas moviéndose con precisión mientras las máquinas pitaban y zumbaban a su alrededor. «La estamos perdiendo», gritó uno de los médicos. «Carga a 300». El sonido del desfibrilador llenó la sala de emergencias, el cuerpo de Valeria arqueándose sobre la camilla. Por un momento, la línea en el monitor cardíaco permaneció plana, y luego, como un milagro, comenzó a mostrar signos de vida nuevamente. «La tenemos de vuelta», anunció el médico, el alivio evidente en su voz. «Pero no está fuera de peligro. Necesitamos monitorearla de cerca». En la casa de los Mendoza, Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas. Se volvió hacia sus padres, que la miraban expectantes, el miedo y la esperanza bailando en sus ojos cansados. «Lo encontramos», dijo Sofía, con una mezcla de alivio y preocupación. «Está en la cárcel». Don Ernesto se puso de pie inmediatamente, su rostro una máscara de determinación. «Vamos por él», declaró, su voz firme pero cargada de emoción. Doña Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió. Se levantó y tomó su rosario de la mesa de noche. «Nuestro hijo va a volver a casa», dijo, besando la cruz. Mientras la familia Mendoza se preparaba para salir en busca de su hijo perdido, Miguel yacía en su celda, temblando por los primeros síntomas del síndrome de abstinencia. Pero por primera vez en meses, sentía algo que había creído perdido para siempre: esperanza. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Habría recaídas, momentos de duda y desesperación. Pero esa noche, en la oscuridad de una celda de la comisaría, Miguel dio el primer paso hacia la luz. La Ciudad de México,
gigante de concreto y acero, siguió su ritmo imparable. En sus calles, millones de historias se desarrollaban simultáneamente, historias de amor y pérdida, de caída y redención. Y en algún lugar de ese vasto laberinto urbano, la historia de Miguel y su familia apenas comenzaba a escribir su próximo capítulo. La sala de espera de la comisaría era un espacio austero y frío, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban débilmente en el techo. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el aroma del café rancio que emanaba de una máquina expendedora en la esquina. En una de las sillas de plástico duro, Miguel estaba sentado con la cabeza entre las manos, su cuerpo aún temblando por los efectos de la abstinencia. El sonido de pasos familiares hizo que Miguel levantara la vista. Allí, cruzando la puerta de la sala de espera, estaban las figuras que nunca creyó volver a ver: su padre, don Ernesto, con el rostro marcado por la preocupación pero los ojos brillantes de determinación; su madre, doña Lucía, con lágrimas contenidas en los ojos y un rosario apretado en su mano; y Sofía, su hermana menor, que lo miraba con una mezcla de alivio y aprensión. «Miguel», dijo don Ernesto, su voz una mezcla de alivio y preocupación que hizo que el corazón de Miguel se encogiera de vergüenza y arrepentimiento. Miguel se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Sus piernas, débiles por la malnutrición y el abuso de drogas, apenas podían sostenerlo. «Pa. Ma. Sophie», balbuceó, las palabras atorándose en su garganta. «Yo, lo siento tanto». Doña Lucía no pudo contenerse más. Con un sollozo ahogado, corrió hacia su hijo y lo envolvió en un abrazo feroz. mi niño», repetía entre lágrimas, acariciando el cabello sucio y enmarañado de Miguel. El joven se dejó envolver por el abrazo de su madre, inhalando el aroma familiar de su perfume que le traía recuerdos de una vida que parecía tan lejana ahora. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas demacradas, años de dolor y arrepentimiento liberándose en ese momento. Don Ernesto se acercó y puso una mano firme en el hombro de su hijo. No había reproche en sus ojos, solo una determinación férrea. «Vamos a sacarte de aquí, hijo», dijo con voz ronca. Sofía observaba la escena con una mezcla de emociones. Estaba feliz de ver a su hermano, de saber que estaba vivo, pero el Miguel que tenía frente a ella era apenas una sombra del hermano que recordaba. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos y rodeados de círculos oscuros. Su cuerpo, antes fuerte y atlético, ahora parecía frágil y demacrado. Después de lo que pareció una eternidad, la familia se separó. Un oficial se acercó con unos papeles. «Señor Mendoza», dijo, dirigiéndose a don Ernesto, «necesito que firme estos documentos para la liberación de su hijo». Mientras don Ernesto se ocupaba del papeleo, doña Lucía no soltaba a Miguel, como si temiera que pudiera desaparecer si lo dejaba ir. Sofía, por su parte, se acercó a su hermano y tomó su mano. «Te extrañé, tonto», dijo en voz baja, con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos preocupados. Miguel apretó la mano de su hermana, agradecido por ese pequeño gesto de normalidad en medio del caos que era su vida. «Yo también te extrañé, Sophie», respondió, su voz apenas un susurro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de trámites y papeleos, la familia Mendoza salió de la comisaría. El sol de la mañana los recibió, cegadoramente brillante después de las luces artificiales del interior. Miguel parpadeó, sus ojos sensibles luchando por adaptarse a la luz natural. Se sentía como si estuviera emergiendo de una cueva oscura después de meses de aislamiento. En cierto modo, así era. Don Ernesto guió a la familia hacia el coche familiar, un SUV negro que Miguel recordaba de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Mientras se acomodaban en el vehículo, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fue Miguel quien finalmente rompió el silencio. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Don Ernesto miró a su hijo por el espejo retrovisor, sus ojos encontrándose por un momento. «Vas a ir a rehabilitación, hijo», dijo con firmeza pero sin dureza. «Es la única manera». Miguel asintió lentamente, sabiendo en el fondo que su padre tenía razón.
Pero el miedo a lo desconocido, a enfrentar sus demonios sin el escudo de las drogas, lo atenazaba. ¿Y Valeria?, preguntó de repente, recordando a su amiga. Necesito saber si está bien. Sofía, sentada a su lado en el asiento trasero, tomó la mano de su hermano. La buscaremos, te lo prometo, dijo con una determinación que sorprendió a Miguel. No te preocupes por eso ahora. Concéntrate en ponerte mejor. El viaje a casa fue surreal para Miguel. Las calles de la Ciudad de México pasaban como un borrón ante sus ojos, familiar y extraña al mismo tiempo. Reconocía lugares, edificios, pero todo parecía diferente, como si lo estuviera viendo a través de un cristal distorsionado. Cuando llegaron a la casa familiar en La Condesa, Miguel se quedó paralizado en el asiento. La casa, con su fachada elegante y su jardín bien cuidado, parecía pertenecer a otra vida, una vida que había abandonado voluntariamente y que ahora le parecía inalcanzable. Vamos, hijo, dijo doña Lucía suavemente, abriendo la puerta del coche. Estás en casa. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Don Ernesto y doña Lucía, con la ayuda de Sofía, investigaron y visitaron varios centros de rehabilitación, determinados a encontrar el mejor lugar para ayudar a su hijo. Miguel, mientras tanto, luchaba contra los síntomas cada vez más intensos del síndrome de abstinencia. Su cuerpo, acostumbrado a un flujo constante de drogas, protestaba violentamente contra su ausencia. Sudores fríos, temblores incontrolables, náuseas y un dolor que parecía consumir cada fibra de su ser se convirtieron en sus constantes compañeros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de deliberaciones y consultas con especialistas, se tomó la decisión. Miguel sería ingresado en un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por su enfoque integral y su alto índice de éxito. El día de la partida llegó demasiado pronto. Miguel, vestido con ropa limpia que colgaba suelta de su cuerpo demacrado, estaba de pie en el vestíbulo de la casa, rodeado por su familia. La atmósfera estaba cargada de emociones contenidas. Vamos a estar aquí para ti, siempre, le aseguró doña Lucía, besando la frente de su hijo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz era firme. Te estaremos esperando. Don Ernesto abrazó a su hijo, un abrazo fuerte que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Estoy orgulloso de ti por dar este paso, Miguel, dijo con voz ronca. Sé que no será fácil, pero eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Sofía fue la última en despedirse. Abrazó a su hermano con fuerza, susurrando en su oído, recuerda por qué estás haciendo esto. Por ti, por nosotros, por tu futuro. Te quiero, hermano tonto. Miguel miró a su familia antes de subir al coche que lo llevaría al centro de rehabilitación. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, gratitud y determinación. Gracias, logró decir, su voz quebrándose. Gracias por no abandonarme. Mientras el coche se alejaba, Miguel miró por la ventana trasera, viendo cómo las figuras de su familia se hacían cada vez más pequeñas. Una parte de él quería gritar al conductor que se detuviera, que lo llevara de vuelta a la seguridad de su hogar. Pero otra parte, una parte que crecía con cada kilómetro que se alejaba de la ciudad, sabía que este era el camino correcto. En el centro de rehabilitación, Miguel se enfrentó a sus primeros días de desintoxicación. El proceso era doloroso y agotador, tanto física como emocionalmente. Había momentos en los que creía que no podría soportarlo, que el dolor y el anhelo por las drogas lo consumirían. Pero en esos momentos de duda, Miguel se aferraba a los recuerdos de su familia, a la promesa que se había hecho a sí mismo. Se paraba frente al espejo del baño, mirando su reflejo demacrado, y se repetía las palabras que se habían convertido en su mantra. Puedes hacerlo, Miguel. Por ti, por tu familia, por Valeria. Puedes hacerlo. A medida que pasaban los días, Miguel comenzó a ver destellos de esperanza en su futuro. El dolor físico disminuía gradualmente, y aunque la lucha mental era constante, sentía que estaba ganando terreno. En las sesiones de terapia,
tanto individuales como grupales, Miguel comenzó a desentrañar los nudos complejos de su adicción. Enfrentó sus miedos, sus inseguridades, las razones que lo habían llevado a buscar escape en las drogas. Mientras tanto, fiel a su promesa, Sofía había logrado localizar a Valeria. La joven estaba en un hospital, recuperándose lentamente de su sobredosis. Sofía la visitó, llevando noticias de Miguel. Tu amigo Miguel está en rehabilitación, le informó Sofía a Valeria, sentada junto a su cama de hospital. Está luchando por recuperarse. Quizás deberías considerar hacer lo mismo. Valeria miró por la ventana del hospital, el sol de la tarde pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, dijo en voz baja. Tal vez sea hora de cambiar. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil para Miguel y Valeria. Habría días buenos y días malos, momentos de triunfo y momentos de desesperación. Pero esa noche, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, dos almas perdidas dieron sus primeros pasos temblorosos hacia un futuro más brillante. La ciudad, gigante de concreto y acero, siguió su ritmo imparable, indiferente a las pequeñas victorias y derrotas de sus habitantes. Pero en algún lugar de ese vasto laberinto urbano, en un centro de rehabilitación y en una habitación de hospital, dos jóvenes comenzaban a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de esperanza y redención. El reloj en la pared marcaba las 10 a.m. cuando Miguel entró en la sala de terapia grupal del centro de rehabilitación. La habitación, con sus paredes de un suave tono beige y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, estaba diseñada para crear un ambiente acogedor y seguro. Sillas dispuestas en círculo ocupaban el centro de la sala, y en una esquina, una pequeña mesa ofrecía café, té y galletas integrales. Miguel tomó asiento, su cuerpo aún sintiéndose extraño y débil después de meses de abuso. Había pasado 3 meses en el centro, y aunque físicamente se veía mejor, había recuperado algo de peso y el color había vuelto a sus mejillas, la batalla interna estaba lejos de terminar. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y una expresión amable pero firme, dio inicio a la sesión. Uno por uno, los participantes comenzaron a compartir sus experiencias de la semana. Miguel escuchaba atentamente, reconociendo en las historias de los demás ecos de su propia lucha. Cuando llegó su turno, Miguel respiró profundo, las palabras que tantas veces había repetido aún sintiéndose extrañas en su boca. Mi nombre es Miguel, y soy adicto. Un coro de voces respondió, hola, Miguel. El doctor Ramírez asintió alentadoramente. ¿Cómo te has sentido esta semana, Miguel? Miguel se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que había desarrollado en las últimas semanas. Ha sido difícil, admitió, su voz baja pero clara. Tuve un sueño, estaba de vuelta en las calles, consumiendo. Me desperté con ganas de, ya saben. No necesitaba explicar más, todos en la sala entendían perfectamente el anhelo al que se refería. Es normal tener esos impulsos, dijo el doctor Ramírez, su voz calmada y reconfortante. Lo importante es cómo manejas esos sentimientos. ¿Qué hiciste cuando te despertaste con esas ganas? Miguel cerró los ojos por un momento, recordando. Me levanté, me di una ducha fría. Luego hice esos ejercicios de respiración que nos enseñó. Y hizo una pausa, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios, llamé a mi hermana Sofía. El doctor Ramírez sonrió. Excelente, Miguel. Estás utilizando las herramientas que has aprendido aquí. ¿Y cómo te sentiste después? Mejor, respondió Miguel. No perfecto, pero mejor. El impulso pasó. Después de la sesión, Miguel caminó por los jardines del centro. El lugar estaba diseñado para promover la sanación, con amplios espacios verdes, flores coloridas y un pequeño estanque. Se detuvo frente al agua, mirando su reflejo. El rostro que le devolvía la mirada era diferente al que había visto en los espejos sucios de los lugares donde solía drogarse. Sus ojos, aunque aún cansados,
tenían un brillo de vida que había estado ausente durante mucho tiempo. ¿Quién eres ahora, Miguel?, se preguntó en voz baja, estudiando cada línea y sombra de su rostro. En ese momento, escuchó una voz familiar que lo sacó de sus pensamientos. ¿Miguel? Se giró y vio a Valeria, que acababa de llegar al centro. La joven, que había pasado las últimas semanas en el hospital recuperándose de su sobredosis, parecía tan sorprendida de verlo como él a ella. «Val, ¿qué haces aquí?», preguntó Miguel, una mezcla de alegría y preocupación en su voz. Valeria sonrió tímidamente, un gesto que le recordó a Miguel a la chica que había conocido aquella primera noche en la ciudad, antes de que las drogas los consumieran a ambos. «Decidí seguir tu ejemplo», dijo ella, ajustándose la correa de su bolso nerviosamente. «Es hora de cambiar». Miguel sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba feliz de ver a Valeria buscando ayuda, de saber que estaba viva y luchando por recuperarse. Por otro lado, su presencia traía consigo recuerdos de los días oscuros que había dejado atrás, y temía que pudiera complicar su propia recuperación. «Me alegro por ti, Val», dijo finalmente, optando por la honestidad. «Este lugar te ayudará. Si te dejas ayudar». Valeria asintió, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Estoy lista para intentarlo. De verdad». Mientras tanto, en casa de los Mendoza, la familia también enfrentaba sus propias batallas. Don Ernesto y doña Lucía asistían a terapia familiar, aprendiendo cómo apoyar mejor a Miguel en su recuperación y cómo sanar las heridas que la adicción de su hijo había dejado en la familia. «Me siento culpable», confesó don Ernesto durante una sesión, su voz quebrándose ligeramente. «Quizás si hubiera sido un mejor padre, si hubiera estado más presente». La terapeuta, una mujer de mediana edad llamada doctora Cortés, lo interrumpió gentilmente. «Don Ernesto, no se trata de culpar a nadie. La adicción es una enfermedad compleja, con muchos factores involucrados. Se trata de aprender y crecer juntos, de entender cómo pueden apoyar a Miguel sin inhibir su comportamiento adictivo». Doña Lucía tomó la mano de su esposo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Hemos cometido errores, es cierto. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente». Sofía, por su parte, se había convertido en una apasionada defensora de la concientización sobre las adicciones. Organizaba charlas en su escuela, compartiendo lo que había aprendido sobre la enfermedad que casi le arrebata a su hermano. También había creado un grupo de apoyo para familiares de adictos, un espacio seguro donde podían compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Una tarde, después de una de estas reuniones, una compañera de clase se acercó a Sofía. «Eres muy valiente por hablar de esto», le dijo. «Mi primo está pasando por algo similar. ¿Crees que podrías hablar con mi tía? Está desesperada y no sabe qué hacer». Sofía sintió una mezcla de orgullo y humildad. «Por supuesto», respondió. «Dile que me llame. No estamos solos en esto». De vuelta en el centro de rehabilitación, Miguel enfrentaba uno de sus días más difíciles. La tentación de abandonar el tratamiento era fuerte, el anhelo por la falsa seguridad de las drogas casi insoportable. «No puedo hacer esto», le dijo al doctor Ramírez durante una sesión individual, su voz cargada de frustración y desesperación. «Es demasiado duro. Extraño sentirme normal». El doctor Ramírez lo miró con comprensión, pero sin ceder. «Miguel, la recuperación no es un camino recto. Habrá días buenos y días malos. Pero cada día que eliges quedarte, que eliges luchar, es una victoria. Y lo que sentías bajo el efecto de las drogas no era normal. Era una ilusión». Miguel asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Es que, a veces siento que no merezco esta segunda oportunidad. Después de todo lo que hice, de cómo lastimé a mi familia. Todos merecemos una segunda oportunidad, Miguel», respondió el doctor con firmeza. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la tuya?». Esa noche,
Miguel se sentó en su cama, un cuaderno abierto en su regazo. Escribir un diario era parte de su terapia, una forma de procesar sus pensamientos y emociones. Con mano temblorosa, comenzó a escribir. Hoy casi me rindo. El anhelo era tan fuerte que pensé que me partiría en dos. Pero no lo hice. Me quedé. Luché. Y aunque fue difícil, aunque dolió, sigo aquí. Mañana será otro día, otra oportunidad para ser mejor. No voy a desperdiciarla. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La luna llena bañaba los jardines del centro con su luz plateada, creando un paisaje casi mágico. Miguel pensó en su familia, en Valeria, en todos los que luchaban junto a él y por él. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que se parecía mucho a la esperanza. El camino hacia la recuperación era largo y difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero esa noche, en la quietud de su habitación, Miguel se prometió a sí mismo que no se rendiría. Un día a la vez, un paso a la vez, encontraría su camino de vuelta a la vida. La mañana de la graduación de Miguel del programa de rehabilitación amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo quisiera celebrar este hito en su vida. El centro estaba decorado con globos y pancartas de colores alegres, creando un ambiente festivo que contrastaba con la seriedad del trabajo duro que se realizaba dentro de sus paredes. Miguel estaba de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos ligeramente temblorosas. El traje que llevaba puesto, un regalo de su padre, le quedaba un poco holgado, su cuerpo aún no había recuperado completamente la masa muscular perdida durante sus meses de adicción. Pero su reflejo mostraba a un hombre diferente al que había entrado al centro 6 meses atrás, más saludable, más fuerte, con una chispa de determinación en sus ojos que hablaba de batallas internas ganadas y de una voluntad forjada en el fuego de la recuperación. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo Miguel, girándose para ver quién era. Sofía entró en la habitación, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Llevaba un vestido azul cielo y su cabello estaba recogido en un elegante moño. Miguel, exclamó, corriendo para abrazar a su hermano. Te ves bien. Miguel devolvió el abrazo, inhalando el familiar aroma del champú de vainilla de su hermana. Gracias, Sophie, dijo con voz ronca por la emoción. Por todo. No habría llegado hasta aquí sin ti. Sofía se apartó un poco, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo lograste, hermano, dijo con orgullo. Estamos tan orgullosos de ti. Miguel apretó la mano de su hermana, agradecido por ese pequeño gesto de normalidad y apoyo incondicional. Yo también estoy orgulloso de ti, Sophie. De todo lo que has hecho, de cómo has ayudado a otros. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el amplio auditorio del centro. Las sillas estaban ocupadas por los graduados, sus familias y el personal del centro. En la primera fila, don Ernesto y doña Lucía esperaban con una mezcla de ansiedad y orgullo. Uno por uno, los graduados subieron al escenario para compartir sus historias y sus planes para el futuro. Cuando llegó el turno de Miguel, respiró profundo y miró a su familia en la audiencia. Don Ernesto le dio un asentimiento de aliento, mientras doña Lucía apretaba su rosario con fuerza, sus ojos brillantes de lágrimas. Miguel se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente. Hace 6 meses, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra, pensé que mi vida había terminado. Estaba perdido en un mundo de oscuridad y desesperación, convencido de que no había salida. Pero gracias a mi familia, a mis compañeros aquí, y al increíble personal de este centro, he aprendido que cada día es una nueva oportunidad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. Vio rostros familiares, compañeros con los que había compartido sus luchas más íntimas, terapeutas que lo habían guiado en sus momentos más oscuros. Y allí, en la última fila, vio a Valeria, quien le sonrió con una mezcla de orgullo y esperanza. He aprendido que la adicción es una enfermedad, no una elección moral, continuó Miguel. He aprendido que la recuperación es un viaje, no un destino. Y he aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé.
Mientras Miguel hablaba, Valeria lo observaba desde su asiento. Ella aún estaba en tratamiento, pero había hecho grandes progresos. Sus miradas se cruzaron y compartieron una sonrisa de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de lo lejos que ambos habían llegado. Pero este no es el final, dijo Miguel, su voz llena de determinación. Es solo el comienzo. Cada día será una lucha, cada día tendré que tomar la decisión de mantenerme sobrio. Pero ahora tengo las herramientas, el apoyo y la fuerza para enfrentar esa lucha. Y estoy listo. Cuando Miguel terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Doña Lucía lloraba abiertamente, mientras don Ernesto intentaba disimular las lágrimas que brillaban en sus ojos. Después de la ceremonia, la familia Mendoza se reunió para celebrar. Don Ernesto abrazó a su hijo con fuerza, un abrazo que transmitía todo el orgullo y el amor que las palabras no podían expresar. Estoy orgulloso de ti, Miguel, dijo con voz ronca. Bienvenido a casa, hijo. Pero la verdadera prueba comenzó cuando Miguel regresó al mundo exterior. En su primer día fuera del centro, se enfrentó a tentaciones en cada esquina. La ciudad que una vez había sido su patio de juegos ahora estaba llena de trampas y recuerdos peligrosos. Mientras caminaba por las calles familiares, Miguel pasó frente a un bar que solía frecuentar. El olor a cerveza y el sonido de la música que se filtraba por la puerta abierta lo golpearon como una ola, despertando un anhelo que creía haber dejado atrás. En ese momento crítico, Miguel sintió el peso de la ficha de sobriedad en su bolsillo. La sacó, junto con la medalla que había recibido en la graduación. Las apretó en su mano, recordando todo lo que había logrado, todo por lo que había luchado. No hoy, murmuró para sí mismo, y siguió caminando, dejando el bar y las tentaciones que representaba atrás. Esa noche, en una reunión de Narcóticos Anónimos, Miguel compartió su experiencia. Hoy enfrenté mi primera gran prueba, dijo al grupo. Y la superé. Sé que habrá más pruebas, pero ahora tengo las herramientas para enfrentarlas. Y los tengo a ustedes. Mientras tanto, Valeria también luchaba con sus propios desafíos en el centro. Inspirada por el progreso de Miguel, se comprometió aún más con su recuperación. Si Miguel pudo hacerlo, yo también puedo, se decía a sí misma en los momentos difíciles. La familia Mendoza, por su parte, continuaba su propio proceso de sanación. Don Ernesto y doña Lucía seguían asistiendo a terapia, aprendiendo a comunicarse mejor y a apoyar la recuperación de Miguel sin caer en viejos patrones dañinos. Sofía, motivada por su experiencia, decidió estudiar psicología con la esperanza de ayudar a otras familias afectadas por la adicción. Quiero ser para otros lo que nuestros terapeutas fueron para nosotros, le dijo a Miguel una tarde. Al final del día, Miguel se sentó en el patio de su casa, mirando las estrellas. El cielo nocturno de la Ciudad de México, con su mezcla de luces urbanas y estrellas distantes, le pareció una metáfora perfecta de su vida actual, llena de desafíos, pero también de esperanza y posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió una verdadera esperanza por el futuro. Sabía que el camino sería difícil, que habría días en los que la tentación sería casi insoportable. Pero también sabía que ya no estaba solo en su lucha. Un día a la vez, murmuró Miguel, repitiendo el mantra que se había convertido en su ancla. Un día a la vez. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Miguel se preparó para enfrentar el resto de su vida, un día a la vez, con la fuerza y la determinación que había descubierto en sí mismo durante su largo viaje de recuperación. El sol de la tarde bañaba el patio de la casa de los Mendoza en la Condesa, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El aroma a carne asada y tortillas recién hechas flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las bugambilias que trepaban por las paredes del jardín. Era domingo, y la familia estaba reunida para su tradicional parrillada dominical, una costumbre que habían retomado con renovado entusiasmo desde el regreso de Miguel. Miguel, ahora con 20 años y trabajando como consejero en rehabilitación, estaba frente a la parrilla, volteando los cortes de carne con destreza. Su padre, don Ernesto, estaba a su lado, una cerveza sin alcohol en la mano,
observando con orgullo cómo su hijo manejaba la situación. ¿Quién diría que terminaría siendo mejor parrillero que yo?, bromeó don Ernesto, dando una palmada afectuosa en el hombro de Miguel. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Aprendí del mejor, pa, respondió, guiñando un ojo a su padre. El año que había pasado desde la graduación de Miguel del centro de rehabilitación había sido un periodo de crecimiento y sanación para toda la familia Mendoza. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías y razones para celebrar. Doña Lucía salió de la casa con una gran ensalada en las manos. Su rostro, antes marcado por la preocupación constante, ahora irradiaba una serenidad que hablaba de noches tranquilas y días llenos de esperanza. Miguel, llegó una carta para ti, anunció, colocando la ensalada en la mesa del patio. Miguel se limpió las manos en el delantal y tomó el sobre que su madre le extendía. Lo abrió con curiosidad, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. De repente, una sonrisa de emoción se dibujó en su rostro. «Es una invitación», exclamó. «Me han invitado a hablar en una conferencia sobre adicciones y recuperación en la UNAM». «Felicidades, hijo», exclamó doña Lucía, abrazándolo con fuerza. El orgullo en su voz era palpable. Sofía, que ahora estudiaba psicología en la universidad, se unió a la celebración. «Eso es increíble, Miguel», dijo, sus ojos brillando de emoción. «Vas a poder ayudar a mucha gente compartiendo tu historia». Miguel asintió, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. «Es una gran oportunidad», dijo. «Espero poder hacer una diferencia». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Miguel fue a abrir y se encontró con Valeria. La joven, que había completado su propio programa de rehabilitación hacía unos meses, lucía saludable y feliz. Su cabello negro brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos verdes tenían un brillo de vida que Miguel recordaba de sus primeros encuentros, antes de que las drogas nublaran sus vidas. «Val. Qué bueno que pudiste venir», dijo Miguel, dándole un abrazo cálido pero respetuoso. Valeria le devolvió el abrazo, una sonrisa iluminando su rostro. «No me lo perdería por nada», respondió. «Además, traje postre». Levantó una caja que contenía un pay de limón, el favorito de Miguel. La reunión familiar transcurrió en un ambiente de calidez y alegría. Risas y conversaciones animadas llenaban el aire, mezclándose con el sonido de cubiertos y platos. Miguel miró a su alrededor, agradecido por cada rostro que veía, su padre, riendo de un chiste que Sofía acababa de contar, su madre, sirviendo más ensalada a Valeria con gesto maternal, su hermana, con los ojos brillantes de entusiasmo mientras hablaba de sus estudios. Después de la comida, cuando todos estaban satisfechos y relajados, Miguel se puso de pie y pidió la atención de todos. Un silencio expectante cayó sobre el grupo. «Quiero agradecerles», comenzó Miguel, su voz cargada de emoción. «Hace 1 año y medio, estaba perdido. Creía que no había salida, que había arruinado mi vida y lastimado irreparablemente a las personas que más amo. Pero ustedes nunca se rindieron conmigo. Me mostraron el camino de regreso a casa, no solo físicamente, sino emocionalmente». Hizo una pausa, tragando el nudo que se había formado en su garganta. Vio lágrimas en los ojos de su madre, y su padre asentía con gesto solemne. «Cada día es una lucha», continuó Miguel. «Hay momentos en los que la tentación es fuerte, en los que los viejos demonios intentan resurgir. Pero con su apoyo, con lo que he aprendido, y con la fuerza que he encontrado en mí mismo, sé que puedo enfrentar cualquier cosa». Miguel miró a Valeria, quien le devolvió una sonrisa de comprensión y apoyo. «Y ahora, quiero dedicar mi vida a ayudar a otros que están donde yo estuve. Quiero ser para ellos lo que ustedes fueron para mí, una luz en la oscuridad, una mano tendida cuando más se necesita». Don Ernesto se puso de pie, levantando su vaso de limonada. «Por Miguel», dijo con voz ronca de emoción, «y por todos los que están luchando por recuperarse. Que nunca pierdan la esperanza». Todos se pusieron de pie, levantando sus vasos en un brindis emotivo. «Por la esperanza», repitieron al unísono.
Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, Miguel salió al patio. Se sentó en la vieja mecedora que su abuelo había dejado, la misma donde solía sentarse de niño para mirar las estrellas. El cielo nocturno de la Ciudad de México, con su mezcla de luces urbanas y estrellas distantes, se extendía sobre él como un manto. Sacó la ficha de su primer año de sobriedad del bolsillo y la sostuvo hacia la luz, recordando todo lo que había pasado para ganarla. Un día a la vez, murmuró para sí mismo, el mantra que lo había guiado a través de sus días más oscuros. En ese momento, sintió una mano en su hombro. Era Sofía. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sentándose en el brazo de la mecedora. Miguel sonrió, guardando la ficha de nuevo en su bolsillo. En lo afortunado que soy, respondió. Y en todos los que aún necesitan ayuda. Sofía asintió, su rostro serio pero lleno de determinación. Y estaremos ahí para ayudarlos, juntos. Los hermanos se quedaron en silencio, contemplando el cielo nocturno. Miguel sentía una paz que creía imposible hace un año. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos y tentaciones. Pero ahora tenía las herramientas, el apoyo y la fuerza interior para enfrentarlos. Mientras una estrella fugaz cruzaba el cielo, Miguel hizo una promesa silenciosa: vivir cada día al máximo, ayudar a otros en su camino hacia la recuperación, y nunca olvidar lo cerca que estuvo de perderlo todo. El hijo pródigo había regresado, no solo a su hogar físico, sino a sí mismo. Y con este nuevo amanecer, comenzaba el resto de su vida. Una vida de propósito, de servicio, y de amor. Una vida que, día a día, momento a momento, estaba decidido a honrar y valorar. La Ciudad de México siguió su ritmo imparable, millones de historias desarrollándose simultáneamente en sus calles y edificios. Y entre ellas, la historia de Miguel Mendoza, un joven que se había perdido y encontrado, que había caído y se había levantado, y que ahora estaba listo para tender una mano a otros que, como él, buscaban su camino de regreso a la luz. Con un último vistazo al cielo estrellado, Miguel se levantó de la mecedora y entró a la casa, listo para enfrentar lo que el mañana trajera. Un día a la vez. Un paso a la vez. Hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades.